El mensaje apareció a medianoche. No puedo esperar a mañana. Solo eso. Un nombre en la pantalla. María. Y en ese instante, la vida de Lucía se detuvo. Hasta hacía unas horas, estaba revisando las últimas líneas del discurso de Antonio, su marido, el candidato perfecto. En su estudio de Madrid, la luz del flexo caía sobre los papeles que había corregido una y otra vez, buscando la frase exacta, la emoción precisa. Cada palabra llevaba su pulso, su talento, su amor, o lo que quedaba de él. Antonio entró sin tocar, con ese aire de político seguro de sí mismo, el traje azul marino impecable, el reloj nuevo brillando bajo la manga, y ese perfume que no era el suyo. Le besó la frente como quien sella un documento, sin mirarla. ¿Listo, mi amor?, dijo hojeando el discurso que ella había escrito. Lucía asintió, intentando adivinar en su voz alguna grieta, algún temblor. Perfecto, eres brillante, añadió él, pero sus ojos ya estaban pendientes del móvil que vibraba en su bolsillo. Esa noche, mientras él dormía, la pantalla del teléfono se iluminó, y ella lo leyó. Solo una línea, pero bastó para derrumbar 15 años de certezas. Durante años había sido la arquitecta invisible de su carrera, la mujer que escribía los discursos que hacían llorar a la gente, la que sabía cuándo sonreír frente a las cámaras, la que callaba cuando él brillaba. Somos un equipo, se repetía. Pero el equipo hacía tiempo que jugaba en campos distintos. Al principio fueron detalles pequeños, llamadas cortadas al verla entrar, reuniones de última hora que terminaban a las 3 de la madrugada. El móvil siempre boca abajo, y cada vez que preguntaba, él respondía con esa calma condescendiente que la hacía sentir una niña caprichosa. Estás tensa, Lucía. Es la campaña. No te inventes historias. Y ella, la periodista que podía detectar una mentira en un suspiro, decidió creerle, porque si no lo hacía tendría que aceptar que todo lo que había construido era una farsa. Se culpó. Estoy paranoica, se decía. Es solo estrés. Pero la culpa no tapaba el ruido del silencio entre ellos. Una mañana, mientras él hablaba por teléfono desde la terraza, Lucía lo observó desde el reflejo del cristal. Sonreía. Esa sonrisa que ya no le pertenecía. El corazón le dolió de una manera nueva, seca, profunda. Él colgó, entró en casa y le habló del discurso del Congreso, de la prensa, de lo bien que iba todo. Pero ella ya no escuchaba las palabras, solo el tono, la frialdad. Día tras día el matrimonio se volvió una representación perfectamente ensayada. Las cenas de gala, los abrazos ante los fotógrafos, los discursos que ella escribía y él recitaba como si fueran suyos. Y mientras tanto, Lucía desaparecía, palabra a palabra, gesto a gesto. Una noche, al verlo dormido, quiso despertarlo, gritarle, enseñarle el mensaje, pero no lo hizo. Se quedó allí, observándolo, preguntándose quién era ese hombre al que había amado tanto, y sobre todo, quién era ella ahora. Desde entonces, cada vez que sonaba su móvil, algo dentro de ella se tensaba. Cada vez que él llegaba tarde, su mente se llenaba de imágenes imposibles. El vacío entre ellos crecía hasta volverse insoportable. Él también lo notó. «Últimamente estás rara», le dijo una mañana, sin apartar la vista del espejo. «Solo cansada», respondió ella. Él asintió, ajustándose la corbata. «Entonces descansa. No quiero verte así en el meeting». Y salió, dejando tras de sí ese aroma ajeno, inconfundible. Cuando la puerta se cerró, Lucía sintió algo dentro de sí encenderse. No era tristeza, era determinación. Porque si Antonio creía que ella seguiría siendo su sombra, estaba a punto de descubrir lo que una mujer traicionada y brillante es capaz de hacer. Las discusiones se habían vuelto rutina, pequeñas chispas por cosas sin importancia, pero cada palabra llevaba pólvora. «Ya no sé qué quieres de mí, Lucía», le gritó Antonio una tarde, con ese tono que mezclaba fastidio y soberbia. «Te lo doy todo, una casa, viajes,
Una vida que cualquiera envidiaría. Y tú siempre con esa cara de funeral. Esa frase le dolió más que cualquier sospecha. Él no veía su entrega, ni su sacrificio. Solo veía su tristeza como una molestia. En ese instante, Lucía entendió que ya no luchaba por su matrimonio, sino contra un fantasma, el de la mujer que fue, y la que él quería que siguiera fingiendo ser. La decisión llegó sin gritos, sin lágrimas, solo un silencio limpio y una certeza fría. Hablaron como socios que liquidan una empresa. Lo mejor es hacerlo discreto, dijo él, por el bien de todos. Ella asintió, por el bien de su carrera, por el bien de la imagen, por el bien de nada. El divorcio fue rápido, elegante, casi quirúrgico. Antonio, generoso en lo material, parecía ansioso por cerrar el capítulo, y Lucía, por primera vez en años, sintió un alivio extraño. Quizás él tenía razón, quizás separados podría volver a respirar. Mientras firmaba los papeles, una calma serena la envolvía. El bolígrafo se deslizó sobre el documento, y con cada trazo sentía que se desprendía de una piel ajena. Se acabó, pensó. Ahora empieza mi vida. Pero el destino tenía preparada una última herida, y esta vez pública. Al salir del juzgado, el sol de Madrid caía sobre las escalinatas de mármol, cruel, cegador. Antonio caminaba a su lado, impecable, sonriente, como si acabara de cerrar un trato millonario. Ella respiró hondo, saboreando la sensación de libertad recién estrenada. 12 segundos duró. Al pie de la escalera, una figura la esperaba, joven, alta, el cabello suelto cayéndole como una declaración de guerra. Vestido rojo, rojo imposible. María, el nombre del mensaje, el rostro del pecado. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, Antonio aceleró el paso. Su expresión se transformó en una sonrisa radiante, de esas que usaba en campaña. Y ante los ojos del mundo, la abrazó y la besó. No fue un beso discreto, fue un espectáculo, un golpe teatral perfectamente ensayado. Entonces se oyó el sonido. Clic, clic, clic. Decenas de flashes estallando como relámpagos. Los fotógrafos habían aparecido de la nada. Lucía lo comprendió todo al instante. No era casualidad, era una emboscada. Los reporteros gritaban su nombre, el aire vibraba con el zumbido de las cámaras. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. Y allí, entre los destellos, Antonio la miró directamente. Sonreía, no con culpa, no con pena, con victoria. Se acercó lo justo para que solo ella escuchara, aunque su expresión seguía posando para los flashes. Ahora eres un trapo viejo, susurró, cada palabra un filo de acero. Nadie te querrá jamás. El aire se le escapó del cuerpo. El mármol bajo sus pies se volvió inestable, como si todo su mundo se hundiera bajo una capa de silencio denso. El murmullo se transformó en un rugido. Los rostros de los fotógrafos se deformaban bajo la luz, grotescos, voraces. Quiso gritar, correr, desaparecer, pero su cuerpo no obedecía. Sentía la humillación como una sustancia corrosiva, subiéndole por la garganta, nublándole la vista. Sus manos temblaban, pero su rostro permanecía inmóvil. En ese instante murió algo dentro de ella. Pero también nació algo nuevo, una calma helada, un fuego sereno. Porque mientras el mundo la señalaba, Lucía comprendió que ya no tenía nada que perder. Y cuando una mujer ya no tiene nada que perder, se vuelve impredecible. Mientras Antonio se alejaba con María del brazo, rodeado de flashes y aplausos, Lucía se giró despacio, subió las escaleras y respiró, solo una vez. Y entre el caos, una idea comenzó a tomar forma. Una venganza no de rabia, sino de inteligencia, silenciosa, precisa, letal. El fin, pensó, o quizá el verdadero comienzo. Justo cuando el primer sollozo amenazaba con romperla, un rugido grave y profundo cortó el aire. El bullicio de los paparazzi se apagó de golpe. Por la avenida se deslizaban 10 Rolls Royce negros, idénticos,
brillando como panteras bajo el sol. Se detuvieron frente al juzgado con precisión militar. Las puertas se abrieron al unísono. De cada coche descendieron hombres con trajes oscuros, impasibles, el mismo porte sereno de quien no necesita demostrar poder. El silencio se volvió absoluto. Hasta los flashes parecieron contener la respiración. Del vehículo principal bajó un hombre mayor, impecable, de rostro grave y elegancia antigua. Caminó hacia Lucía con paso firme, ignorando a Antonio, a María y a la prensa. Cuando se detuvo frente a ella, inclinó la cabeza levemente. Su voz profunda y templada cortó el aire como una orden. «Señora, el coche está listo, la estamos esperando». Lucía parpadeó, confundida. «Disculpe». El hombre sostuvo su mirada. «A usted, señora». El desconcierto fue total. Antonio, aún con el brazo en la cintura de María, había perdido su sonrisa. La escena de triunfo que había planeado se desmoronaba ante sus ojos. ¿Qué significa esto?», balbuceó, pero nadie le respondió. El chófer extendió una mano enguantada. Era una invitación o una salvación. Lucía la tomó. Su contacto era firme, casi protector. Los fotógrafos seguían paralizados, incapaces de entender lo que estaban viendo. La escoltaron hasta el coche. Al cerrar la puerta, el ruido exterior desapareció. Dentro reinaba un silencio absoluto, el aire perfumado a cuero y calma. El motor arrancó con un murmullo suave, y por la ventana polarizada, Lucía vio la imagen final. Antonio, solo, confundido, reducido a un figurante en su propio espectáculo. Por primera vez en meses, respiró sin miedo, y entonces sonó un teléfono, un tono discreto, casi íntimo. Sobre el asiento, junto a una botella de agua fría, un móvil esperaba. Lucía dudó antes de contestar. «¿Hola?» «Lucía, sobrina». La voz era profunda, pausada, con un timbre familiar que le heló la sangre. «Soy yo, tu tío Rubén». Rubén, el hermano de su madre, el magnate del que la familia apenas hablaba, el hombre que había desaparecido del mapa hacía 20 años tras una disputa familiar. Ella lo creía muerto, o perdido para siempre. «Tío, no entiendo». Su voz tembló. «Lo sé», respondió él con calma. «Nunca perdí tu pista. Respeté tu decisión de construir tu propia vida, incluso con ese hombre. Pero lo que hizo hoy no fue un divorcio, Lucía. Fue un intento de asesinato moral. Y no pienso permitirlo». Las lágrimas que no había derramado en las escaleras comenzaron a caer. Pero no eran de humillación, eran de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la llamaba Lucía, no la esposa de Antonio. «El juego ha terminado», continuó Rubén. «Ese hombre construyó su carrera sobre tus hombros. Es hora de que le enseñes lo que ocurre cuando los cimientos se retiran. Tienes a tu disposición todos mis recursos, todo mi poder. El dinero, sobrina, es solo una herramienta. Úsalo. Muéstrale al mundo quién es el verdadero trapo viejo». La línea se cortó. Lucía permaneció inmóvil, con el teléfono en la mano. El motor del coche sonaba como un ronroneo hipnótico. Miró su reflejo en la pantalla negra y se reconoció por primera vez en años. Sus ojos seguían enrojecidos, pero debajo del dolor ardía algo distinto, una furia fría, lúcida, brillante. La periodista que había enterrado por amor despertaba, y tenía hambre, no de venganza. La venganza era desordenada, impulsiva. Lo suyo sería una demolición metódica, precisa, implacable. Conocía cada secreto de Antonio, los sobornos susurrados en madrugadas de campaña, los acuerdos ilegales disfrazados de alianzas políticas, las traiciones que ella misma había encubierto con discursos inspiradores. Él le había entregado las pruebas sin saberlo, palabra a palabra, promesa a promesa. Y ahora cada una de esas mentiras iba a volverse en su contra. Días después, el escenario era otro. Un ático minimalista en el corazón de Madrid. Paredes de cristal, ordenadores encendidos, pantallas mostrando titulares y balances de campaña.
El lugar parecía un búnker tecnológico. Una nueva guerra se estaba gestando. Y en el centro, con el cabello recogido y los ojos fijos en la pantalla, Lucía sonreía. La caída de Antonio había comenzado. Las paredes del ático estaban cubiertas de pizarras blancas, llenas de nombres, fechas y líneas, que cruzaban como telarañas entre políticos, empresarios y contratos corruptos. Era un mapa del poder y del derrumbe. Al centro, Lucía, vestida con un traje negro impecable, sostenía un marcador rojo. Su mirada era hielo y fuego al mismo tiempo. Frente a ella, su nuevo equipo, Miguel, un hacker legendario que una vez tumbó una red bancaria solo por diversión. Paula, una analista financiera implacable. Y Carlos, un reportero veterano que le debía la carrera. Los había convocado con una sola llamada, y todos habían acudido sin preguntar por qué. «No vamos a atacarlo a él», dijo Lucía, su voz firme, sin un solo temblor. «Vamos a quitarle el escenario, a exponer el sistema que lo sostiene, cada pieza, una a una, hasta que el castillo de naipes se venga abajo». Tomó el marcador y trazó un círculo rojo alrededor del nombre de Antonio en la pizarra. «Él no es el objetivo», añadió, mirando a su equipo con una serenidad aterradora. «Es solo la primera puerta que vamos a derribar. Suscríbete y cuéntame desde dónde nos ves, porque lo que viene es solo el principio». La primera bomba no hizo ruido. No fue una explosión, sino una filtración quirúrgica. Un artículo anónimo apareció en un portal financiero pequeño, casi olvidado. Titular: «Irregularidades en la licitación de la línea 3, Grupo Vestra y el desvío de fondos públicos». Nada llamativo, ningún nombre famoso. Pero entre los pasillos del poder, todos entendieron el mensaje. Ricardo Vestra, el magnate del conglomerado, era el principal donante y compadre de Antonio. El artículo, firmado por un seudónimo, Némesis, era una joya de precisión periodística. Fechas, transferencias, números de cuenta, testimonios cruzados. Imposible de negar, imposible de rastrear. En su penthouse, el aire olía a café fuerte y a electricidad estática. 20 pantallas mostraban titulares, gráficas y redes sociales estallando. «Está llamando a todos sus contactos», informó Miguel, sin apartar los ojos de su teclado. «Está en pánico». «Bien», respondió Lucía sin emoción. «Prepara la segunda parte, la que conecta los fondos con su jefe de campaña». Mientras tanto, en su oficina con vistas al Paseo de la Castellana, Antonio reía. Era una risa forzada, hueca. «Novatos», dijo al teléfono. «¿De verdad creen que pueden asustar a Vestra con un blog de cuarta?». Del otro lado, María sonaba nerviosa. «Antonio, todos están hablando de eso. ¿Y si...?» «Nada», la interrumpió, tajante. «Cancelar jamás. Vamos a ir a esa cena, vamos a sonreír. Es lo que hacemos, aparentar que nada nos toca». Colgó, y su sonrisa desapareció. Intentó llamar a Vestra. Una vez, 2, 3. Nadie contestó. 2 días después, llegó la segunda bomba. Mismo portal, misma firma. Pero el titular ya no disimulaba. La ruta del dinero. Cómo los fondos de Vestra financiaron la campaña de un candidato emergente. Esta vez las pruebas eran irrefutables. Capturas de mensajes, transferencias, correos cifrados. El jefe de campaña de Antonio figuraba con su nombre completo y su firma. El pánico ya no era un murmullo, era un clamor nacional. Los noticieros abrían con el escándalo. Aún nadie decía Antonio en voz alta, pero todos lo pensaban, y lo sabían. En su sala de guerra, Lucía observaba las pantallas con calma. Había movido un alfil, y el rey enemigo estaba expuesto. «La gente se pregunta quién es Némesis», comentó Paula, mostrando las tendencias en redes. Lucía sonrió apenas. «Némesis no es una persona», dijo. «Es una idea. La idea de que nadie está por encima de la verdad». En la pantalla principal, el rostro de Antonio aparecía congelado en una entrevista antigua. El político perfecto, el marido perfecto, una mentira perfecta. Ahora ya no reía.
Pasó el día encerrado, haciendo llamadas. Pero sus aliados de siempre, los mismos que antes contestaban al primer timbrazo, ahora solo decían: «Lo siento, estoy en una reunión. Hablamos más tarde, Antonio». Y así, uno a uno, los pilares de su imperio comenzaron a resquebrajarse, justo como Lucía había planeado. «Estoy en una reunión, te llamo luego». Mi señal es mala. Las excusas se repetían como un eco absurdo. Las mentiras eran tan torpes que dolían. María lo llamó llorando. Un fotógrafo la había acosado al salir de su apartamento. Su rostro ya estaba en todas las portadas. El brillo del glamour comenzaba a resquebrajarse. «Contrólalo, Antonio. Haz algo», le exigió entre sollozos. «En eso estoy», gritó él, golpeando el escritorio. Pero no estaba haciendo nada. Solo giraba en círculos dentro de su propio naufragio, ciego, furioso, impotente. Una semana después, llegó la estocada final. No fue un nuevo escándalo, sino un perfil, una historia, un espejo. El periódico más importante del país publicó un artículo titulado «La pluma fantasma, la mujer detrás de los discursos que emocionaron a una nación». El texto era un homenaje. Elogiaba la brillantez, la sensibilidad y la elocuencia de aquella voz invisible que había dado forma a los discursos de Antonio. Citaba frases enteras, frases que Lucía había escrito en noches de insomnio, frases que él había recitado sin entender. Y entonces, el último párrafo lo cambió todo. Fuentes cercanas al político confirman que la autora de estos textos es Lucía, periodista de investigación retirada hace 15 años. Curiosamente, el estilo incisivo y la precisión argumentativa del misterioso autor Némesis recuerdan inquietantemente a los primeros trabajos de Ríos. Si una pluma puede construir un rey, ¿podrá también desnudarlo? Antonio leyó esas líneas una y otra vez, solo, en la penumbra de su estudio. El mármol que antes le parecía símbolo de poder, ahora se sentía como una lápida. Releyó la última frase. Recordó las escalinatas del juzgado, su risa cruel, su voz envenenada. «Ahora eres un trapo viejo». El aire se volvió denso, la garganta le ardía. Por primera vez en su vida sintió miedo verdadero. No era la oposición, no eran sus rivales, era ella. La mujer a la que había destruido públicamente no estaba llorando en un rincón. Estaba sentada en su trono, empuñando la misma pluma con la que había construido su gloria, solo que ahora la usaba para escribir su ruina. El teléfono sonó. El nombre del líder de su partido parpadeó en la pantalla. Antonio lo miró, pero no contestó. Sabía lo que iba a oír. Cuando por fin atendió, la voz al otro lado fue un bloque de hielo. «Se acabó, Antonio. El partido te retira su apoyo. Renuncia antes del mediodía, o te expondremos nosotros». Clic. El silencio posterior fue el sonido exacto de una guillotina cayendo. Por un momento, se quedó inmóvil, el móvil aún en la mano. Luego lo invadió un frenesí desesperado. Marcó el número de Vestra. Buzón. Marcó a otros aliados. Nada. Finalmente llamó a María. Ella respondió, pero su voz ya no era la misma. Era fría, distante. «No me vuelvas a llamar. Mi carrera apenas empieza. No voy a hundirme contigo. Arruinaste todo». Y colgó. El silencio lo envolvió por completo. Caminó por su mansión vacía, los ecos de sus pasos rebotando contra las paredes de mármol. Cada cuadro, cada reloj, cada trofeo, era un recordatorio de lo que había perdido. Se detuvo frente al espejo del vestíbulo. El hombre que lo miraba no era el líder carismático que seducía a multitudes. Era un desconocido, ojeroso, pálido, vacío. El rey desnudo frente a las ruinas de su propio castillo. Había querido humillarla. Había querido convertirla en un trapo viejo. Pero el único trapo viejo en esa casa era él. 2 años después. El sol de la mañana bañaba una oficina de cristal en el piso 40, de un rascacielos sobre el Paseo de la Castellana. No había lujo ostentoso, sino una energía limpia, vibrante.
Pantallas en las paredes mostraban titulares de noticias y flujos de datos en tiempo real. Era la sede de la Fundación Némesis, una organización dedicada a financiar el periodismo de investigación independiente. Frente a la ventana, Lucía observaba Madrid extenderse bajo sus pies. Su reflejo en el cristal ya no mostraba una sombra rota, sino una mujer completa, libre. Un joven asistente se acercó con una carpeta. Han confirmado la beca para la nueva generación de reporteros, directora. Perfecto, respondió ella con una sonrisa serena. Que aprendan una sola cosa: la verdad no se destruye, se espera. El viento movió las cortinas, y el sol iluminó su escritorio. Sobre él descansaba su viejo bolígrafo, el mismo con el que había escrito los discursos de Antonio. Lo tomó entre los dedos, lo miró con ternura y lo guardó en un cajón. Había cerrado el círculo. El tiempo había hecho su trabajo. Ya no quedaba rastro de la mujer que escondía sus emociones bajo trajes elegantes y tonos grises. Lucía caminaba ahora con una serenidad luminosa, vestida con un pantalón de lino blanco y una blusa de seda color arena. Su cabello, corto y despejado, dejaba ver un rostro libre de sombras. Había aprendido que la verdadera elegancia no está en el silencio, sino en la paz. El informe está completo, directora, dijo una voz tras ella. Era Sara, una joven periodista que Lucía había acogido como mentora. La investigación sobre el sindicato del agua. Tenemos documentos, transferencias, todo comprobado. Lucía se giró, apoyando los codos sobre la mesa. Sus labios se curvaron en una sonrisa que nacía desde dentro. Perfecto, Dani. Públicalo. Y recuerda, cuando tengas la verdad, no hay nada que temer. Mientras la chica salía con paso decidido, Lucía la siguió con la mirada. En ella veía un reflejo de la mujer que fue, pero con una diferencia. Sara tenía a alguien detrás que creía en ella. Y eso, pensó, cambia destinos enteros. Un par de horas después, estaba sentada en la terraza de un café de Malasaña, aguardando a su tío Rubén. El aire olía a café tostado y azahar. El sol se filtraba entre los plátanos de sombra, y la ciudad murmuraba a su alrededor. Mientras hojeaba unos informes en su tableta, algo al otro lado de la calle captó su atención. Un hombre caminaba lentamente, con los hombros hundidos y la mirada baja. Tardó unos segundos en reconocerlo. Antonio, el político impecable, el hombre que un día creyó indestructible, era ahora una sombra desvaída. Su traje, antes una armadura de poder, le colgaba como si ya no le perteneciera. El cabello canoso, el gesto cansado, los pasos torpes. Entró en una tienda pequeña y salió con una bolsa de plástico con pan y leche. Nadie lo miró 2 veces, nadie lo reconoció. Era un hombre corriente. Lucía lo observó sin rabia ni compasión. No sintió nada. Solo una calma limpia, absoluta. Era como contemplar una foto antigua de alguien que ya no forma parte de tu vida. Aquel hombre había perdido todo: el poder, la voz, el brillo. Y sobre todo, el control sobre ella. ¿Te encuentras bien, sobrina?, preguntó una voz cálida. Rubén se había sentado frente a ella sin que lo notara. Lucía levantó la vista y sonrió. Una sonrisa tranquila, sin peso ni esfuerzo. Sí, tío, mejor que nunca. Tomó aire y añadió: hay heridas que no te destruyen, Rubén. Hay heridas que lo queman todo, lo falso, lo débil, lo que no sirve. Y cuando todo arde, solo quedan las cenizas. Pero no se trata de renacer de ellas. Se trata de descubrir que una siempre fue el fuego. Rubén la escuchaba en silencio, con los ojos llenos de orgullo. Lucía bajó la mirada hacia su taza de café, donde el vapor se elevaba despacio, como un pequeño milagro cotidiano. La humillación que debía romperla se había convertido en su impulso. La pluma con la que un día escribió discursos para otro, ahora servía para escribir verdades que liberaban a muchos. Cada reportaje, cada joven periodista que formaba, era una victoria silenciosa.
porque comprendió algo que tardó años en aceptar. La traición no define a quien la sufre, sino a quien la comete. Y el futuro no se construye desde las cicatrices del pasado, sino desde el momento exacto en el que decides escribir tu historia por ti misma. Más fuerte, más sabia, más viva. Lucía levantó la vista. La tarde caía sobre Madrid en tonos dorados y lilas. Pidió otro café, cerró su tableta y se permitió algo que hacía tiempo no hacía: simplemente estar. El mundo seguía girando, y por primera vez giraba a su ritmo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta, porque a veces el fuego no destruye, simplemente te recuerda quién eres.